A 2 días de la edición 27 de la Marcha del Silencio, el Poder Ejecutivo respaldó la designación del 24 de mayo como Día del Soldado en el marco de una iniciativa del ministro de Defensa, Javier García, de denominar a mayo como Mes del Soldado. Lo hizo mediante el discurso del comandante en jefe del Ejército, Gerardo Fregosi, en el Día del Ejército, al recordar el asesinato de 4 soldados en mayo de 1972 en un operativo del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. La iniciativa es rechazada por organizaciones de la sociedad civil, como familiares de detenidos desaparecidos, que ven en la iniciativa un nuevo intento de instalar la teoría de los dos demonios, que iguala el terrorismo de Estado y sus consecuencias con las acciones del grupo guerrillero. Hola, ¿qué tal? Muy buen mediodía. Les damos el gusto de recibirlos en esta edición y ya repasamos cómo viene el tiempo en esta jornada, que vamos a tener una máxima de 15 grados según indica meteorología, el cielo despejado en Montevideo y toda el área metropolitana. Ya decirles para que estén atentos que hasta las 5 de la tarde va a estar cortada Felipe Sanguinetti entre Arazá y Mateo Cabral y Marco Bruto desde Plácido Yauri hasta Luis Lamas. Esto será hasta las 6 de la tarde. Linda jornada despejada pero fresca. Comenzamos ahora de esta manera repasando los principales titulares de la jornada. El aumento de las asignaciones familiares anunciado por el Poder Ejecutivo implica entre 1,05 y 1,35 pesos más por día y por menor de edad según ingresos familiares. La coalición multicolor perdió 22% del apoyo recibido en 2019 y si las elecciones fueran hoy votaría por debajo del Frente Amplio según equipos consultores. Preocupa el incremento sostenido de los contagios de COVID-19 en la última quincena. La última semana se duplicaron. Presidente del Tribunal Electoral advirtió que no permitirá que Bolsonaro resista por la fuerza una derrota electoral en octubre como hizo Donald Trump en Estados Unidos. Vamos ya con un adelanto de lo que están trabajando nuestros compañeros para MBD Noticias. Mauricio, desde el Parlamento, bienvenido. ¿Cómo estás? Buen mediodía, Pilar. Como tú decías, estamos aquí en el Parlamento. En la jornada de ayer el Poder Ejecutivo anunció diversas medidas para atender la situación social y económica del país. Estaremos repasando en algunos momentos cuáles fueron estas medidas y también las primeras repercusiones horas antes de la interpelación de la ministra de Economía, Susana Arbeleche, en la Cámara de Diputados. Bien, gracias Mauricio. Volveremos contigo al Parlamento y nos vamos a otro punto de la ciudad para encontrarnos con Eduardo Delgado. Eduardo, bienvenido, muy buen mediodía. Buen mediodía, Pilar, un gusto saludarte. En el marco del Día Mundial de la Hipertensión se realiza una actividad, estoy aquí en la Policlínica Aquiles Lanzas, ubicada en el barrio Nuevo París, una policlínica de la Intendencia de Montevideo. La actividad se llama El Controlazo, que además de controles de la presión, incluye recomendaciones para prevenir y para tratar esta patología, que es considerada el factor de mayor riesgo para contraer, enfermedades cardiovasculares. En minutos les contamos más sobre esta actividad y sobre la hipertensión en Uruguay en general. Muchísimas gracias, Eduardo. Volveremos contigo. Y ahora comenzando con el desarrollo informativo, les contamos que con la presencia del presidente de la República y del ministro de Defensa, Javier García, el comandante en jefe del Ejército, Gerardo Fregosi, ratificó fijar la conmemoración del 24 de mayo como Día del Soldado, esto en caídos en actos de servicio. En este sentido recordó el asesinato de 4 uniformados en el mes de mayo de 1972 a manos del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. En su discurso por la conmemoración del Día del Ejército, el comandante en jefe de esa fuerza aseguró que es de estricta justicia la designación del 24 de mayo como el Día del Soldado. Este compromiso ineludible en recordar a nuestros caídos en el cumplimiento del deber nos llevó a considerar también hoy un hecho trágico acaecido hace exactamente 50 años. En medio de un conflicto entre orientales que todavía proyecta su sombra sobre el presente, las vidas de 4 humildes soldados del ejército
fueron arrancadas a fuerza de balas. Al final de una larga noche de guardia, cuando el toque de clarín llamó a silencio. Fregosi aseguró que las Fuerzas Armadas es una de las instituciones que genera más confianza en la ciudadanía y tiene un rol central en la defensa de la soberanía. Por eso, dijo, se debe atender la situación económica de sus integrantes, muchos de los cuales pertenecen a los extractos más humildes de la población. Es un hecho ampliamente aceptado de que los soldados constituyen los servidores públicos peor remunerados. Nuestros hombres y mujeres también necesitan poder atender el presente, las necesidades de su núcleo familiar, manteniendo la esperanza de que, cuando las condiciones físicas o legales los obliguen a pasar a retiro, puedan disponer de una seguridad social que les proporcione una merecida tranquilidad. Si las elecciones fueran hoy, el Frente Amplio obtendría 35% de los votos, superando por 3 puntos porcentuales a los partidos de la coalición multicolor Juntos, que en comparación con noviembre de 2019 perdió 22% de los votos con los que ganó el balotaje. Los datos surgen de la última encuesta sobre simpatía política de Equipos Consultores que como disparador planteó la pregunta ¿qué votarían los uruguayos si las elecciones fueran hoy? Las respuestas recibidas determinaron que al terminar abril el Frente Amplio lidera las preferencias políticas del electorado con un 35%, seguido por el Partido Nacional con 25%. Más atrás se ubicó el Partido Colorado con 5% y Cabildo Abierto con 2%. El resto de los partidos suman 1% al tiempo que se constata una significativa cantidad de personas indecisas, 25%, y de votos en blanco o anulado con 7%. Un análisis entre bloques muestra un escenario de paridad con una ventaja de 3 puntos para el Frente Amplio sobre los 5 partidos que integran la coalición multicolor. Al analizar la evolución se muestra una estabilidad en las adhesiones al Frente Amplio que oscila entre 33 y 38% desde 2020, al tiempo que una caída de 5 puntos del Partido Nacional que desde 2020 se mantenía estable en el 30%. A su vez se constata que el Partido Colorado y Cabildo Abierto tienen una caída significativa en comparación con la votación obtenida en 2019, lo que marca que ninguno logró consolidar una senda de crecimiento en la adhesión partidaria. Cuando se hace una comparación entre bloques políticos, oficialismo y oposición, el resultado muestra que en comparación con el resultado de 2019, el Frente Amplio presenta una caída de 4% al tiempo que la coalición multicolor perdió 22%. A 2 días de ser interpelada por la Cámara de Diputados, la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, encabezó una serie de anuncios en materia económica y lo hizo acompañado de los principales referentes políticos de la coalición de gobierno y también por varios de los ministros de Estado. El que dijo también algunos anuncios fue el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, que se refirió a estos asuntos. La primera que vamos a decir es que va a haber un aumento de 4% en las asignaciones familiares Plan de Equidad y las tarjetas Uruguay Social, que es un aumento que ya lo resolvimos y que va a estar efectivo en el mes de julio. La segunda medida tiene que ver con el precio de Supergas y se va a congelar el precio de Supergas hasta fines de septiembre. La tercera medida también tiene que ver con las recargas de Supergas y consiste en que poblaciones vinculadas al Ministerio de Desarrollo Social van a tener un 50% de descuento. La cuarta medida tiene que ver con el refuerzo que vamos a dar en el periodo de junio a septiembre inclusive a 130.000 niños de 0 a 6 años que reciben asignaciones familiares Plan de Equidad y es un refuerzo de 1.500 pesos por niño.
Y una quinta medida anunciada por Lema se relaciona con el descuento focalizado del IVA para quienes reciben asignaciones familiares del Plan de Equidad. Por su parte, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, explicó que se fomentará la contratación de personas que hace más de 6 meses que no trabajan y tengan entre 30 y 44 años. Para ello se otorgará un subsidio de 5.000 pesos durante 3 meses por cada persona que las empresas contraten con estas características. Finalmente, Arbeleche detalló otras 2 iniciativas que buscan la reducción de precios. Esto es, se reducirá la tasa que cobra el LATU a productos importados y se rebajará el arancel a la importación de harinas y aceites de soja y de girasol. El costo de estas medidas fue estimado entre 40 y 50 millones de dólares. Bien, y ahora vamos a tomar contacto de vuelta con Mauricio Pérez, que se encuentra en el Parlamento Nacional. Adelante, Mauricio. Así es, Pilar, como decíamos, vamos a tener las primeras repercusiones de los anuncios realizados ayer por el Poder Ejecutivo, por la ministra de Economía, Susana Arbeleche, y los restantes integrantes del gabinete. Para eso estamos con el senador Mario Vergara del Frente Amplio, a quien agradecemos estos minutos con MB Noticias, y consultarlo sobre cuáles son las primeras valoraciones que se hacen sobre estos anuncios. Bueno, varias consideraciones. La primera, finalmente hay alguna medida que pone el foco en la gente más necesitada, en los más vulnerables, ¿verdad? Cosa que hasta el momento no había sucedido. Han pasado todos estos meses y no había habido ninguna medida focalizada en la gente que más necesita ayuda. Tenemos, bueno, la medida del aumento para los niños de 1.500 pesos, que es una medida razonable. Otras medidas que van en la dirección correcta, parecemos a veces un disco rayado, ¿no? Son medidas que van en la dirección correcta, de hecho son medidas que el Frente Amplio ha estado proponiendo, pero ni que hablar que llegan de manera tardía, esto debió haberse tomado hace ya algún tiempo, y también son insuficientes, son de montos muy bajos, ¿verdad? El aumento del 4% para las transferencias sociales, estamos hablando que de repente las familias van a recibir 100, 150 pesos por mes, o sea, estamos hablando de un monto realmente insignificante. La otra medida de congelamiento del precio del supergas está bien, pero también llega tarde, ¿verdad? Estamos hablando del supergas que ya aumentó, no sé, un 50% en los últimos meses, y la eliminación o reducción de aranceles que no sabemos qué impacto real va a tener. Hay que pensar que esto tampoco va a ser de impacto inmediato, porque el proceso de importación de los productos lleva un tiempo y tampoco nada garantiza que eso se traduzca en el precio final en el almacén o en el supermercado, porque bueno, los procesos de intermediación a veces son como una caja negra en donde uno no sabe si realmente este esfuerzo que hace el Estado, esta renuncia de aranceles que hace el Estado, culmina en un precio menor. Usted planteó el tema de la minoridad. Está la tarjeta TUS, el incremento de la tarjeta TUS, también en las asignaciones familiares. 4%, usted lo dejó entrever. ¿Es muy poco el incremento para cada una de las familias? Es una asignación que se cobra bimensualmente. Así es, hay 2 medidas ahí. Uno, que para aquellas transferencias que se hacen por tu app, bueno, se exoneran completamente de IVA, y eso es como de cajón, es algo que ya la tarjeta TUS, la tarjeta Uruguay Social del MIDES, lo tiene desde el inicio. Y lo otro es el aumento de un 4% de las transferencias. Reitero, estamos hablando de que según la composición de los hogares, este aumento puede significar 30, 40, 50 pesos mensuales por persona en los hogares. Por lo tanto, claramente es un monto muy marginal. Con relación a que estos anuncios sean en vísperas de la interpelación de la ministra Susana Arbeleche por parte de la Cámara de Diputados, bueno, que usted no integra, pero sí va a ser de su fuerza política, ¿qué valoración hace? ¿Considera que esa interpelación tuvo que ver con estos anuncios? Bueno, no sé si estrictamente la interpelación, perfectamente puede haber incidido, pero yo la sensación que tengo es que el gobierno no tiene la vocación de tomar este tipo de medidas. Y no es que lo esté especulando, lo dicen ellos mismos. Cada vez que nosotros proponemos medidas, ponen el grito en el cielo de dónde sale la plata, de que ya se hizo lo que se podía hacer, ¿verdad? Y como que de alguna manera uno siente que a medida que el gobierno se siente más cercado por la realidad, en primer lugar, por la sociedad,
en segundo lugar, por el sistema político que le reclama unánimemente que tome medidas. Es como que se les saca como con cuentagotas, ¿no? Se les saca a presión algún tipo de medidas como esta. O sea, esa es la sensación que a veces me da cuando se hacen estos anuncios de que por algo llegan tarde, porque el gobierno no tiene la vocación de hacerlo en tiempo y forma, atendiendo las necesidades de la gente, son insuficientes, son reducidas. El gobierno siempre mide un límite bajo de cuánto puede ayudar desde el punto de vista fiscal, aunque después sobrecumpla sus metas. El año pasado el gobierno gastó 300 millones de dólares menos de lo que el propio gobierno había definido gastar. O sea que claramente hubo un margen importante para tomar medidas. Fíjese que ayer se hablaba, habrá que ver después en los hechos, de una renuncia fiscal de unos 40 o 50 millones. O sea, estamos hablando que 300 millones que no se gastaron el año pasado es como multiplicar por 6 o 7 lo que se está anunciando en el día de ayer. O sea, yo creo que hay un tema político, sí, la interpelación o el anuncio de la interpelación puede haber incidido, pero sobre todo siento que el gobierno reacciona cuando no tiene más remedio, cuando está cercado por una sociedad que empieza a percibir que el gobierno no tiene la vocación de ayudar a quienes más necesitan en momentos complejos. Senador Mario Vergara del Frente Amplio, gracias por estos minutos con MB Noticias. Como decíamos, Pilar, las primeras repercusiones tras los anuncios del Poder Ejecutivo de la jornada de ayer. Volvemos con ustedes. Bien, muchísimas gracias, Mauricio. Y ahora cambiamos de tema porque la internista e infectóloga Sofía Girot llamó a tener cuidados especiales ante el aumento sostenido de casos de COVID-19 desde hace 2 semanas, lo cual ocasiona a su vez retrasos en tratamientos y operaciones a pacientes que están cursando la enfermedad. Según el último informe del Ministerio de Salud Pública, entre el 8 y el 14 de mayo se registraron 5.549 nuevos contagios, prácticamente el doble que los registrados la semana anterior. En las últimas horas se conoció el 4º reporte semanal de coronavirus en Uruguay por parte del Ministerio de Salud Pública. Entre el 8 y el 14 de mayo se registraron 5.549 casos nuevos. El informe anterior daba cuenta que en una semana se habían registrado 2.830 casos, por lo que el aumento fue de un 96%. Sí, es claro y se marca un claro aumento el número de casos. En las últimas 2 semanas te diría que sostenido y también con aumento de positividad de test. Con lo cual, eso quiere decir que que hemos visto que ha sucedido también en otros países como Europa, que cuando cambia la variante predominante, que en este caso es esta subvariante de la Omicron, suceden unas nuevas olas. Algo que es interesante ver que haya más casos no quiere decir que la carga de enfermedad grave ni de ingresos a CTI esté aumentando. Sin embargo, eso se puede llegar a ver después, pero en este momento Uruguay tiene una buena parte de la población vacunada, con lo cual uno pensaría que va a ser en número de casos y de enfermedad leve, pero no tanto en hospitalizados y en medicina intensiva. Lo que sí empieza a pasar es que personas que tienen alguna otra complicación de salud, que requieran terapias, tanto de hospitalización, terapias quirúrgicas, comienza a verse retrasado quizás el inicio de esos tratamientos que requiere o de esas hospitalizaciones porque está cursando COVID. Ahora seguimos en temas vinculados a la salud y recibimos con muchísimo gusto a Eduardo Delgado. Eduardo, bienvenido nuevamente. Sí, Pilar, estoy en la Policlínica Aquiles Lanza, aquí en el barrio Nuevo París, donde se está desarrollando una actividad llamada El Controlazo. Esto en el marco del Día Mundial de la Hipertensión. Y para hablar de esto estoy con la directora de Salud de la Intendencia, con Virginia Cardoso. Gracias, Virginia, por atendernos. Y bueno, primero consultarte en grandes líneas, siempre es bueno explicar qué es la hipertensión y cuáles son las personas más propensas a tenerlo. Bueno, primero que nada, gracias por la comunicación y el contacto, porque realmente este es un tema que a veces es importante sensibilizar, aprender, porque la hipertensión arterial es un factor de riesgo para desarrollar enfermedades como las enfermedades al corazón, las enfermedades al riñón, distintas enfermedades del sistema nervioso, que a veces no nos damos cuenta de lo importante que es y las repercusiones importantes para nuestra salud que puede tener la presión arterial alta. Por lo tanto, que para población adulta en general estamos hablando de la presión arterial por encima de 140-90,
que a veces coloquialmente le decimos 14,9, pero en realidad es 140-90 milímetros de mercurio. Y bueno, y desde este lugar también los datos nacionales ya sabemos de prepandemia que son preocupantes, porque en realidad tenemos un 30% de la población adulta que es hipertensa en nuestro país, pero además los datos más preocupantes son que, bueno, las encuestas nacionales de factores de riesgo para enfermedades crónicas no transmisibles muestran que 6 de cada 10 personas que tienen hipertensión no están controladas, no saben su diagnóstico o no están recibiendo el tratamiento adecuado. Por lo tanto, estamos hablando de un problema de salud importante para nuestro país, que tiene repercusiones importantes en la salud de las personas y que la mayoría de las personas no lo saben o no están recibiendo el tratamiento adecuado. Así que estas actividades de sensibilizar, de alguna forma llamar a las personas a que recuerden que tienen que controlarse la presión cada tanto, es una actividad importante, y así que hoy decenas de personas pasaron esta mañana por la Policlínica Aquiles Lanza a tomar su presión, a recibir asesoramiento por la nutricionista y a poder recibir educación para poder desarrollar su vida de la forma más saludable y prevenir este factor de riesgo que es la hipertensión arterial. Y aprovecho, Virginia, a consultarte cómo está llevando la Intendencia la campaña de vacunación, bueno, en este caso de 2 vacunas, tomando de la gripe y también la del COVID. Bueno, ese es en este contexto que estamos llevando adelante, estamos haciendo, luego del lanzamiento, 2 acciones. Por un lado, la vacunación de la gripe barrio a barrio, así que tenemos todo un cronograma que lo podemos ver en la web de la Intendencia, donde vamos a estar vacunando para la gripe en distintos barrios de Montevideo, haciendo, por supuesto, énfasis en los barrios más alejados, más periféricos de Montevideo. Y por otro lado, estamos trabajando en conjunto, apoyando y articulando para la vacunación con la lucha antituberculosa para COVID también en los barrios. Así que de alguna forma es esa tarea muy importante que se suma a el esquema de vacunación habitual, que tenemos que ponernos al día con muchos niños, niñas e incluso adultos que se atrasaron en su esquema de vacunación habitual, y que también eso es parte de la vacunación barrio a barrio. Así que decirle a las personas algo muy importante, que es que en cualquier policlínica, en cualquier centro de salud, pero también en cualquier policlínica de la Intendencia pueden acercarse y vacunarse para la gripe, sean de ACE o sean de un prestador privado. Así que en cualquiera de las policlínicas de la Intendencia los esperamos, las esperamos para poder recibir la vacunación que precisen, sea del esquema o sea de la gripe. Y bueno, y ya que estamos, a controlarse la presión, capaz. Virginia Cardoso, directora de Salud, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Pilar, volvemos contigo. La invitación quedó hecha a los controles de hipertensión y también a las vacunaciones. Bien, gracias, Eduardo. Vamos a recordar que la policlínica queda en Iquique 820, esquina Arica. Ahora hacemos una brevísima pausa y seguimos ya con más MB Noticias. El presidente del Tribunal Electoral de Brasil, Luiz Fachin, se refirió a las declaraciones de Jair Bolsonaro y dijo que su país no permitirá aventuras autoritarias. En un mensaje, el presidente Bolsonaro, que desde el año pasado instaló la idea de que habrá fraude en su contra de las elecciones de octubre y que resistirá la derrota al estilo de Donald Trump. É alerta para a possibilidade de regressão a que estamos sujeitos. Fachin advirtió en conferencia de prensa este martes que el país podría enfrentar un asalto similar a los disturbios ocurridos en el Capitolio de Estados Unidos en enero de 2021, en medio de los ataques del presidente Bolsonaro a las instituciones democráticas antes de la primera vuelta del 2 de octubre. Durante un evento sobre democracia y las elecciones en América Latina organizado por el Tribunal Supremo Electoral, su presidente sostuvo que Brasil mira al mundo y el mundo democrático mira a Brasil, porque según Fachin los acontecimientos del país influyen en el escenario mundial, así como los acontecimientos internacionales impactan en Brasil. El magistrado citó lo que calificó como estúpida invasión al Capitolio, los ataques al Instituto Electoral de México y las amenazas de muerte sufridas por autoridades electorales en Perú como ejemplos de hechos que se reflejan en el país. La regresión antidemocrática presenciada en otros países ya se ha infiltrado en Brasil, agregó Fachin, quien sin
sin nombrar a Bolsonaro, dijo que el ataque al Congreso de Estados Unidos por parte de los partidarios del entonces presidente Donald Trump es una advertencia de la posibilidad de regresión que enfrentamos y que puede infiltrarse en nuestro entorno nacional y que en rigor lamentablemente ya ha ocurrido. Somos hoje uma vitrine para os analistas internacionais e cabe à sociedade brasileira garantir que levaremos aos nossos vizinhos uma mensagem de estabilidade, de paz e segurança e de que o Brasil não mais aquece a aventuras autoritárias. El colectivo Imágenes del Silencio difundió un nuevo spot convocando a la Marcha del Silencio del próximo viernes y en esta ocasión es protagonizado por el dramaturgo y director Gabriel Calderón. Hace mucho, demasiado tiempo, que esperamos saber la verdad sobre la desaparición de hijos, hijas, nietas, nietos, madres y padres. Este próximo 20 de mayo, las madres y familiares de desaparecidos nos invitan a acompañarlos en la Marcha del Silencio portando una foto de ellos. Se van a estar distribuyendo estas fotos durante toda la marcha, para que quede bien claro que la búsqueda de verdad y de justicia sigue vigente, porque todos somos familiares y porque no tiene que quedar ninguna duda que lo seguimos buscando. Es que vamos a llenar las calles con las fotos de ellos, con sus miradas, con sus rostros. Y en el cierre de esta edición de MBD Noticias nos vamos y nos despedimos con un repaso de las consignas de la Marcha del Silencio de 2011, 2012 y 2013. Pasen muy bien.